Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida y a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 119. Vamos a estar hoy estudiando el verso 113 al verso 120. No olvidemos que semana a semana estamos espigando este Salmo 119, un salmo precioso que nos ayuda a ver las excelencias de la palabra de Dios, la palabra como manual de vida. Y está estructurado este salmo en 22 estrofas, cada una estructurado en 8 versículos, amén, basándose en las 22 letras del alfabeto hebreo, y cada estrofa tiene una enseñanza que enriquece nuestras vidas, y es bueno que podamos prestar atención, como dice la palabra, recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, amén. Y hoy nos toca estudiar esta 15ª estrofa, amén, así que te animo a que podamos leerlo. Dice así la palabra de Dios: Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Oremos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, queremos pedir, Señor, la guía de tu Espíritu. Queremos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que hoy lo que podamos, Señor, mi Dios, aprender de ti, sea, Señor amado, mi Dios, de edificación para nuestras vidas, Señor, y nos lleve, Señor amado, mi Dios, al arrepentimiento, nos lleve, Señor amado, mi Dios, el avivar, Señor, nuestras vidas, Señor, para ti, mi Dios, y que este tiempo, Señor, sepamos, mi Dios amado, seguirte, mi Dios, y poner nuestra mirada solo en ti, Jesús. Ayúdanos, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiando este tiempo, y te lo entregamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Notemos acá, en este precioso salmo, en esta estrofa, hay ciertas palabras donde el salmista se está refiriendo que él sobre todas las cosas ama la palabra de Dios, pero aborrece, dice, a los hombres hipócritas. Ahorita vamos a ir entrando en tema. Luego dice, aparta de mí aquellos malignos. Luego dice ahí también, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Dice, como escoria los hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Es decir, el énfasis de este salmo es un celo del salmista, porque en el verso 114 primero dice, y lo vamos a ver, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra esperado. Es decir, que el salmista está temblando ante la palabra de Dios, como dice también el Isaías 60, si no me equivoco, y lo vamos a leer. Pero aquí vamos a ir viendo cuál es lo medular, amén, que en este sentido el Señor también tiene enseñanza de hoy para tu vida y para mi vida. Y me gustaría que lo leamos también en la Nueva Traducción Viviente, para que comprendamos también y enriquezcamos este estudio. Dice así la palabra: detesto a los que tienen divididas sus lealtades. La palabra hipócrita lo traduce acá como divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas, dice el salmista. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Lárguense de mi vida, ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que aplaste mi esperanza, que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Dice la palabra, ¿verdad? No, Dios no puede ser burlado. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. Notemos acá, el salmista dice que está detestando a aquellos que tienen divididas sus lealtades. Y este pasaje nos lleva a un escenario que de ahí vamos a empezar para que podamos comprender toda la palabra. Al primer libro de Reyes, por favor, primer libro de Reyes, vamos a leer el capítulo 18. Acuérdate cuando está aquí Elías y los profetas de Baal, cuando todo Israel había apostatado, amén, se había apartado completamente de los mandamientos de Dios, y ahorita están todos reunidos en el Monte Carmelo. Y acá dice en el verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Notemos esa palabra porque es la misma que está notando el salmista en el Salmo 119, de una lealtad dividida. Dice ahí: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acuérdate que en los tiempos de Gedeón, también cuando el Señor le ordenó a Gedeón que destruyese aquel altar de Baal de su padre Joás, así lo hizo Gedeón, pero lo hizo de noche, dice, porque tenía temor de su familia de hacerlo en el día. Y dice acá en el capítulo 6 de Jueces 31-32, cuando destruye ahí el altar Gedeón y viene la gente y quiere también apedrearlo, quiere matar a Gedeón, Joás, su padre de Gedeón, viene en defensa de su hijo y dice: y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, con minúscula está, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. En esta versión dice: a partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Mira, eran prácticamente dioses hechos de leña, hechos con madera, es decir, hechos por manos humanas, como dice también el libro profético de Jeremías. Amén, que prácticamente pues tú le pones y se para, pero no puede actuar solo. Ojos no pueden ver, oídos no pueden oír, no sienten. Y aquí Joás, bien sabio al defender a su papá, mejor dicho, Joás, al defender a su hijo Gedeón, le dice: a ver, ustedes piensan que ha hecho algo mi hijo, entonces que se defienda Baal. Si él es Dios, pues que se defienda. Y notemos acá en el capítulo 18 del libro de Reyes, sigue también acá el pueblo apostatando, yendo en pos de otros dioses, apartándose de los mandamientos de Dios. Es decir, su lealtad a Dios ya estaba dividida porque no sabían qué hacer. Es decir, aquí mismo Elías, el profeta, les dice: si Jehová es Dios, seguidle. Es decir, tan notorio fue el poder de Dios que mostró a Israel, que ustedes no se pueden dar cuenta que Él es el verdadero Dios. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, id en pos de él. Pero dice el pueblo, no respondió palabra. Amén. Mira, acá en esta versión dice también: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Esa también palabras se traduce igual, claudicar, indecisos. Acuérdate, Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra de hoy es un temor que te quiere llamar el Señor, amén, como aquel salmista dice: detesta que una lealtad sea dividida. Tienes que decidir, o sigues a Dios o sigues la corriente del mundo. Y vamos a ir profundizando, amén. Entonces dice: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Mira, llama la atención acá que esa palabra claudicar, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? El verbo, sí, en el hebreo es pasak, y se puede traducir como cojearéis, porque también en el verso 26, si leemos, cuando dice acá que los profetas de Baal estaban danzando, cortándose, haciéndose zanjas, pero ni eso, ni así van a contestar falsos dioses, porque no existen. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Bueno, pues también Elías se burló porque seguramente estaban durmiendo estos dioses. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esa palabra claudicar también es traducido como cojear. Y cuando dice aquí que estaban saltando, danzando, andando saltando cerca del altar que habían hecho, esa palabra también es claudicar, es decir, la palabra cojearéis. En otras palabras, que estos pasos irregulares de baile que hacía este ritual los profetas de Baal describen también una incapacidad para moverse adecuadamente. En otras palabras, la adoración de los israelitas es tan inapropiada como la adoración también de estos falsos profetas, porque se niegan a elegir entre el Señor
y Baal. Es decir, procuran conservar las dos opciones y eso es una lealtad dividida, doble ánimo, que no te decides. ¿Por qué? Porque prácticamente, como dice acá, no te estás moviendo adecuadamente, es decir, no estás tranquilo, estás siguiendo a alguien que te ha puesto ideas. Amén. Y vamos a llegar a ese punto, ¿ok? En el verso 22, después acá dice, ¿verdad? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, y arregló ahí el altar. Elías, que estaba arruinado, es decir, la adoración estaba arruinada y por ende, cuando no hay altar, pues no hay adoración y cuando no hay adoración no hay altar. Amén. En ese sentido, te animo a que leas este texto, porque ahí muestra cómo Dios responde. Y el único Dios verdadero, amén, responde con fuego, amén. Él fue el que respondió con fuego. ¿Quién es el que responde tus oraciones? Solo Dios. ¿Por qué vamos en pos de otras cosas que no te van a traer respuesta, ni te van a traer solución? Solo en Dios, solo en Cristo está la solución, amén. ¿Quién es el que aprueba? Solo Dios. Vemos aquí a Elías. El fuego que descendió del cielo fue una aprobación de Dios. Amén. Y así Dios aprueba también tu vida. Dios es quien aprueba, no aprueba el hombre. Amén. Dios es quien te aprueba, no es otra instancia. Amén. Nadie más puede aprobar lo que haces si solamente Dios. No puedes amar a Dios y amar a las cosas del mundo a la misma vez. Acuérdate cuando el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? No puedes servir a dos señores, amén. Es decir, o amarás a uno y pues menospreciarás al otro. Es decir, no puedes servir al Señor y a las riquezas, amén. En ese contexto el Señor también Jesús lo dice, amén. No podemos aparentar amar a Cristo, pero nuestros hechos lo estamos negando, es decir, como los falsos maestros que profesan, dice Tito, amén, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, es decir, siendo reprobables, amén, con sus hechos lo van negando al Señor, es decir, ahí hay una lealtad dividida, una hipocresía, amén, que lo dice la Reina Valera, amén. Entonces, estas personas, este pueblo de Israel acá, en el capítulo 18 de Reyes, vemos que deberían ser devotas, amén, deberían ser decididas, pero esa lealtad estaba dividida, amén. Mira, también en el Salmo 119, en el verso 158, dice, veía a los prevaricadores, que traducido también es traidores, y me disgustaba, dice el salmista, porque no guardaban, dice ahí, tus palabras. Al igual que el verso 18 dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia, dice ahí, es falsedad. Amén. Su astucia es falsedad. Es como también aquella parábola del mayordomo infiel. Aquellos astutos, amén, que querían también actuar rápidamente, pero ya habían sido ya desechados por el Señor, porque dice la palabra, ¿verdad? Los últimos serán primeros, pero los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Es decir, que los fariseos habían sido desechados ya completamente del reino de Dios y los que primero estaban entrando ahora eran los publicanos y las rameras, que iban en primer lugar antes que ellos. Por eso que esa astucia prácticamente era una falsedad. ¿Por qué? Porque se querían librar cuando el Señor ya los había desechado en ese sentido. Entonces ahí mismo vemos, ¿verdad? Cuando hay una lealtad dividida, amén, es decir, tarde o temprano tenemos nosotros que ser conscientes que estamos haciendo con nuestras vidas, amén. Por eso ahí también en esta versión, el verso 158 dice, ver a estos traidores me enferma el corazón, dice el salmista, porque no les importa nada tu palabra. Eran así los fariseos, amén. No les importaba la palabra de Dios, amén. Solamente se querían adueñar de la viña y querían adueñarse, es decir, querían ejercer autoridad sobre muchos. Por eso decían ustedes, cada vez que Jesús les decía, hacen un prosélito, es decir, ganan un seguidor, lo hacen doblemente hijos del infierno. Terrible, ¿verdad? Porque eso es peligroso cuando un falso maestro se quiere adueñar de muchas personas, pero prácticamente los está conduciendo al pozo, es decir, el ciego que lo está llevando a otro ciego. Amén. Es muy triste. Ahora bien, esa palabra traducida hipócrita, que también lo dice aquí en el capítulo 19, en el verso 113, dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Esa palabra hipócrita en hebreo es sef,
que habla de divididos de mente. Amén. Y aparece solamente aquí en el Antiguo Testamento porque está contrastando agudamente a los hipócritas que son desleales. Amén. Es decir, que han perdido su total devoción al Señor. Amén. Es decir, hay una lealtad dividida. Y me gustaría que notemos algo y apliquemos en el Espíritu esta enseñanza. Amén. Cuando en el verso 14 dice, en tu palabra he esperado. Amén. Es decir, el salmista reconoce, amén, que él está decidido por seguir al Señor. Amén. Sin importar, como habíamos visto estrofas anteriores, sin importar las situaciones, sin importar las aflicciones, sin importar lo que había pasado, su corazón estaba puesto en el Señor. Sus ojos, como dice Hebreos, estaba puesto solamente en Cristo. Amén. Jesús. En el Salmo 48, y me gustaría tocar este temita para también acotar esta enseñanza. En el Salmo 48, 10, este es un cántico, un salmo de los hijos de Coré. Acuérdate que Coré fue aquel que se sublevó, que se rebeló en el libro de Números contra la autoridad, contra Dios mismo y por ende también a las autoridades que Dios había puesto en ese entonces Moisés. Pero vamos a entender aquí algo. Los hijos de Coré, no todos murieron con su padre, sino que muchos también fueron ordenados en los asuntos de adoración al Señor. Porque dice Ezequiel 18, que los hijos no pagarán los pecados de su padre. Amén. Es decir, el hombre que pecare, ese será cortado, dice, ese morirá, dice Ezequiel 18. Amén. Y ahorita vamos a ver. Entonces, el verso 10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así sea tu loor, hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Amén. Notemos aquí. Amén. Primero que los hijos de Coré, ya dijimos, no iban a pagar los pecados de sus padres, como lo bien dice Ezequiel 18, porque en ellos ya había temor. Este relato de la rebelión de Coré, amén, de Datán y Abirán, está en Números 26, amén, que eso sirvió de advertencia, amén. Mira, en el verso 11, en el número 26 dice, mas los hijos de Coré no murieron. Coré sí fue tragado por la tierra, pero los hijos de Coré, dicen, no murieron. Primero, es bueno notar que había una irreverencia, amén, y esa irreverencia va a empezar siempre con la rebelión, amén. Los de Coré, ahí está en Números 16 también, cómo ellos se sublevaron contra Dios. Segunda Timoteo 2:19 bien claramente dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, muchos de los hijos de Coré no murieron junto con el juicio de Dios, porque el temor de Dios cayó sobre estos jóvenes, al igual que aquellos jóvenes cuando sacaron muertos a Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? En el libro de Hechos capítulo 5, amén, cuando mintieron al Espíritu Santo de Dios, Ananías y Zafira, dice, temor cayó en aquellos jóvenes que sacaron muertos a Ananías y Zafira. Y así debería también pasar en toda situación que pasa a nuestro alrededor, que el temor de Dios caiga sobre nuestras vidas y nos alerte. En los hijos de Coré seguramente cayó ese temor de Dios, amén. El salmista está contrastando, yo espero en tu palabra, yo tiemblo ante tu palabra, amén. Pero los hijos no van a pagar los pecados de su padre. El hombre que pecare, ese morirá, dice Ezequiel 18, nuevamente retomando ese pasaje, amén. Entonces los hijos de Coré oyeron el llamado de separarse de su padre, es decir, un falso maestro, y así evitaron su propia destrucción. Amén. Por eso en ese sentido no podemos nosotros seguir a un falso maestro, por más que sea un familiar. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez ha hecho algo bueno por ti. Bueno, agradécele. O hay pastores que también cometieron cosas terribles. Puedes agradecerles, pero no podemos ser esclavos de los hombres. Nuestra voluntad no es de un hombre, nuestra voluntad es de Cristo, nuestra voluntad es de Dios. Seguimos a Dios. Por eso que nosotros debemos hoy decidir, no claudicar. Tu lealtad no tiene que estar dividida. O sigues a Dios, al verdadero Dios, o sigues la corriente de este mundo y sigues falsas posturas y falsas doctrinas que te van a llevar a una apostasía y te va a llevar a apartarte del Dios vivo, amén. Entonces, posteriormente los hijos de Coré ya fueron encargados de estar en los asuntos del culto. Esto está en el Salmo 42, en Primera Crónicas 26, 1 al 9, estaban de porteros los hijos de Coré, también los hijos de Obed-edom, porque Dios honra a los que le honran, amén.
Mira, los hijos de Coré, imagínate su padre que fue prácticamente un rebelde, pero los hijos no tenían que pagar los mismos platos rotos que su padre. ¿Por qué? Porque cayó temor en ellos, amén, como aquellos hijos o aquellos jóvenes que sacaron a Ananías y Zafira muertos también de la presencia de Dios. Isaías 62, si me acompañas por favor, Isaías 62, 2 y 3, dice la palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso, amén. Y dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que se ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? Bueno, ahí explica también ese contexto, amén. Pero miren el verso 3, en el verso 2 dice ahí: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, es decir, aquel que está enfocado en mí, aquel que está dispuesto, amén, aquel que su corazón se derrite en mis asuntos, es decir, un espíritu dispuesto, el que recibe la palabra con mansedumbre, amén, esa palabra implantada que puede salvar nuestras almas. A ese el Señor mira, amén, el que habita en eternidad, dice, mira la humildad, amén, recibe, da gracia al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Por eso dice ahí, ¿verdad? Miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Eso también dice las bienaventuranzas que dijo nuestro Señor Jesucristo también de la misma manera. Amén. Entonces los que tiemblan a mi palabra. El salmista del Salmo 119 estaba diciendo: yo espero en tu palabra, yo me deleito en obedecer tus mandamientos. Es triste, amados, que en este tiempo estamos claudicando en el sentido de que no seguimos a Cristo conforme a la palabra de Dios, porque muchas veces queremos conocer a Dios a través de muchas líneas: una línea bautista, una línea pentecostal, una línea presbiteriana, calvinista, esporgionista o guacherista, pero no conocemos al que es por medio de la palabra, es decir, no seguimos a Cristo. Debemos tomar nosotros una decisión, dejar de estar mezclando posturas, de estar mezclando doctrinas, amén, de decidirnos en seguir al Señor, amén, de seguir a Dios y no a un hombre, amén. Entonces, cuando hay rebelión, no se va a reconocer la autoridad, ni se reconoce lo que es santo, ni lo que es divino, lo supremo, lo decente, ni lo justo, ni lo verdadero, ni lo que es digno de alabanza. Por eso es importante aceptar la exhortación, amén, para mantenernos puros y no deslizarnos, amén. Por eso en ese contexto muchos estaban apartando del Señor, amén. Y es la pregunta: ¿se está extinguiendo el temor de Dios? Amén. Es decir, debemos nosotros ser conscientes si estamos siguiendo al Señor, si estamos nosotros teniendo una lealtad dividida, estamos siendo hipócritas, amén. Siempre cuando los escribas escribían el nombre, ya sea Yahweh o ya sea Jehová, amén, dice que se iban y se bañaban para escribir, es decir, había un temor reverente. Aun con los sacerdotes también mecían el incensario y se caía un pedacito de ese incensario, dice que hasta ellos se suicidaban, es decir, porque había un temor que los envolvía. Y a veces las cosas de Dios nosotros las tomamos tan livianas, amén, y no hay un temor reverente para los asuntos de nuestro Señor, amén. Por eso que el Señor nos perdone. Entonces, no podemos nosotros, otra vez enfatizando, seguir falsas posturas, seguir falsos maestros, es decir, no puedes cojear ni claudicar. Estás queriendo tú, como aquellos profetas de Baal, saltar, danzar, pero estás incapacitado, estás cojeando, eso es claudicar. No podemos porque no hay libertad, pero él dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y eso está en Cristo, amén, eso está en Cristo. Entonces, que nuestra lealtad no esté dividida. Entonces, terminando en el Salmo 119, vemos ahí cuando el salmista dice: no, yo espero en tu palabra. Dice ahí: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y ahí el salmista describe al Señor como escondedero y escudo, es decir, son imágenes que transmiten la idea de protección
y dan testimonio, es decir, como también en otras estrofas de que en su esperanza del salmista está en Dios. Y un escondedero es un lugar secreto donde uno puede resguardarse de sus enemigos. Dice la palabra que nuestras vidas, en Colosenses dice, están escondidas en Cristo, en Dios. Amén. Por eso aquí el salmista y tú y yo podemos decir, mi escondedero y mi escudo eres tú. Amén. Yo puedo refugiarme en ti, puedo refugiarme en tu palabra, aun cuando vea muchas cosas que están a nuestro alrededor, cuando hay también personas de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Yo amo tu ley, yo amo tu palabra, susténtame. Que este salmo sea, esta estrofa, como una oración, como dice, conforme a tu palabra, susténtame y yo viviré. Amén. Luego dice, y mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios, tengo miedo de tus ordenanzas. En la antigüedad, en fiestas se usaban máscaras de cera, ¿sí? Seguramente te ubicas, ¿no? Para tapar en cierto modo de lo que la gente hacía. Y de ahí de cierto modo viene la palabra sinceramente, amén, porque eran máscaras de cera, amén. Y para ser sinceros tiene que ser sin cera, amén. Y dice la palabra, amén, que nos presentemos a Dios, amén, y que le demos nosotros también ahí sinceridad. Ahí dice panes sin levadura, en otras palabras, es decir, sin hipocresía, que seamos sinceros delante de Dios y no hipócritas, amén. Entonces, si esta palabra está confrontando tu vida, amén, hay un punto ahí donde tu lealtad está siendo dividida y no estás sabiendo decidir. Hay un silencio en tu vida, en tu corazón, porque no sabes si seguir a Cristo o seguir la corriente de este mundo que pues no te va a llevar a nada. Pero si tomas la decisión de seguir a Cristo, amén, lo tienes todo con Él, amén, porque tienes que seguir al Dios verdadero, amén, no seguir las cosas del mundo que no viene del Padre, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, eso proviene del mundo, no proviene del Padre. Tienes que tomar una decisión. Aún las decisiones que tienes que tomar sean guiadas por el Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios, pero ya no claudiquéis, amén. Ya no seamos inconstantes. Decidamos de una vez seguir a Cristo. Decidamos tener temor reverente a Dios. Decidamos de una vez portarnos varonilmente, esforzarnos y seguir a Cristo, amén, cueste lo que cueste, cargando nuestra cruz, amén, negándonos a nosotros mismos, amén, entendiendo que se tiene que pagar el precio, pero que también hay mayor recompensa, hay galardón, amén, de seguir al Señor, amén, y hay paz también que nos da el Señor, pero este tiempo es tiempo de que podamos nosotros decidir, por eso el salmista bien lo dice, amén. Yo aborrezco a aquellos hombres que tienen la lealtad dividida, pero Señor, yo amo tu palabra, amén. Así podamos nosotros decidir. Y yo te animo también en este tiempo, amén. No seamos esclavos de los hombres, sigue a Cristo, amén. Sigue a Cristo, amén. Y no sigas corrientes o posturas que quizás hasta tus padres han seguido, amén, y se han apartado, amén. El hombre que pecare, ese morirá, dice la palabra de Dios, amén. La salvación es personal, amén. Te animo en el amor del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor, que nos has regalado, mi Dios, que tu palabra sea sembrada, Señor, en buena tierra, que, Señor, mi Dios, sea de edificación, de exhortación, Padre, y que nos ayude, mi Dios, a poder tener, Señor, temor reverente a ti, mi Dios, en todo sentido y en toda área, Señor, a decidir no ser inconstantes, sino ser constantes, Señor amado, mi Dios, no ser de doble ánimo, mi Dios, porque el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ayúdanos, Padre, a decidir seguirte, mi Dios amado, mi Dios, porque tú eres el Dios verdadero, Jesús. Ayúdanos, te pedimos, Señor, y que este tiempo nuestra lealtad esté en ti, Jesús, y que nuestro escondedero esté en ti, Señor amado. Tú seas nuestro escudero, nuestro escondedero, Señor amado, nuestro refugio, y que en ti nos refugiemos, Señor, porque nuestras vidas están escondidas en ti, Cristo, en ti, en Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.